Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró a la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes, y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos de otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. A los cuales Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Amén. Bueno, Dios, gracias por esta mañana, esta tarde, Dios, que podemos estar aquí. Te pido que bendigas el mensaje de hoy, Señor, que me puedas dar la gracia para compartir, Señor, en los corazones de todos, para que podamos entender, Señor, y que podamos aprender de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Dios. Gracias, Padre Santo, porque estás aquí y porque te mueves en medio de nosotros, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este pasaje vemos lo que estaba sucediendo con el apóstol Pablo y Silas. Ellos se fueron a esta ciudad, a Tesalónica, y en Tesalónica hicieron lo que Pablo siempre hacía. Llegaba a la sinagoga, entraba con los judíos y les explicaba que Jesús había venido y que era el Mesías que ellos estaban esperando. Y dice que estuvo hablando y discutiendo con ellos por 3 días. Me imagino que fue desde Génesis hasta, no era Apocalipsis porque no existía, hasta Malaquías, para explicarles que Jesús era el cumplimiento de las profecías y todo eso. Y dice que algunos creyeron y se unieron con él, unos judíos, unas mujeres griegas y un montón de gente que creyó y se vinieron con ellos. Pero hubieron unos que no creyeron y ellos fueron a hacerle problemas. Dice que contrataron a unos cholos, a una gente callejera, ¿verdad? A una gente ahí que viniera a decir que ellos estaban alborotando la ciudad, que ellos estaban haciendo un montón de cosas para procesarlos, o sea, para hacerles juicio público. Y en ese tiempo, a veces que era juicio público, también se condenaba a muerte en público, ¿verdad? Y se apedreaba a la gente o lo que fuera. Pero lo curioso de todo eso es que llegaron a la casa de Jasón, de Jason, suena mejor en inglés, llegaron donde Jason, ¿verdad? A buscar a Pablo y no lo encontraron. Y cuando no lo encontraron, lo sacaron a él y a su familia con esta acusación. Dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá y Jasón los ha recibido. Fue la acusación. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas para trastornar el mundo? En inglés dice: those who turn the world upside down have come here. Los que han puesto al mundo de cabeza vinieron aquí. Cuando lo que no estaban entendiendo era que no lo estaban poniendo de cabeza, lo estaban enderezando. Pero para la gente así, se le parece como que estaban todas las cosas de cabeza. Me imagino que nadie aquí lo ha intentado, pero hay un experimento que uno puede hacer y uno se pone los anteojos de prisma, que hace que todo se vea al revés. Entonces pone los anteojos, todo se ve al revés. Y uno le cuesta caminar y le cuesta todo porque todo está patas arriba. Pero si usted se deja sus anteojos 2 semanas, el cerebro le voltea la imagen y usted empieza a ver bien. Después de un rato, sí, 1 o 2 semanas de andar así, el cerebro le voltea la imagen y ya usted empieza a ver bien con los anteojos.
El problema es que después de 2 semanas usted se los quita y de todo al revés. Y a veces nosotros estamos tan acostumbrados a ver las cosas de la manera del mundo que cuando el Señor nos quita su anteojos y podemos ver la luz de Cristo, eso está todo al revés. Y nos parece que está vuelto todo al revés. Pero en realidad es la manera como Dios pretende que estén las cosas y como Dios quiere que vivamos, como le está escrito aquí. Entonces, ¿qué hicieron ellos para que impactaran el mundo romano de tal manera que ellos dijeran, pero ellos están volviendo al mundo al revés? Entonces, para responder un poco a esta pregunta, tenemos que ver qué era lo que estaba pasando durante el tiempo de Pablo y de Silas. En ese tiempo, ¿cómo era la iglesia? ¿Era peleona y se peleaba con todo el mundo? No, era unida, era carismática. ¿Qué significa eso? Que se movía bajo los dones del Espíritu Santo. Imagínense que llegó alguien a donde Pedro y le echó una mentirita pequeñita. Oh, sí, en esa cantidad fue que yo vendí la casa. Y dijo, ¿por qué le vendiste al Espíritu Santo? Y supo, y ahí mismo se murió la señora y el esposo. Se murieron ahí mismo, porque estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? Y el Espíritu Santo se movía a través de la iglesia. Y la gente no le daba miedo decirle al mundo, el Señor es la verdad, Él es la salvación. No les daba miedo. Imagínense que en una de las cartas de Pablo dice, especialmente a las mujeres, cuando van a profetizar, háganlo de una en una para que no se haga alboroto. Imagínense que rico tener el problema es hoy, espérese que ella termine de profetizar, luego le toca a usted. Pero no, cuando hay alguien que profetiza en la iglesia, te llena la iglesia porque viene el profeta de Dios. Y ¿a dónde está lo que el Señor quiere? Que nos movamos de acuerdo al fruto del Espíritu. Entonces, el cristianismo influyó en todas las esferas, desde los campesinos y desde los pescadores hasta el gobierno principal arriba. Habían cristianos a través de todo el gobierno, porque fueron valientes y estuvieron dispuestos a enfrentarse hasta la muerte con tal de decir, yo no voy a cambiar. Yo no voy a cambiar lo que el Señor me dijo y lo que el Señor quiere que yo haga, que cumpla mi misión. El Imperio Romano había conquistado muchísimas tribus y muchos países, de muchos idiomas y muchas religiones y muchas cosas. Y entonces el Imperio Romano dio cierta libertad de religión. Y lo que el Imperio dijo es, ok, si Gaby quiere ser budista, y luego por aquí quiere ser musulmán o lo que sea, está bien. Ella puede creer lo que ella quiere, usted crea lo que usted quiere, pero una condición, que sea su creencia personal. No vaya a tratar de evangelizar a nadie más. Y la mayoría de la gente estaba contenta con eso. Ay, qué bien, no me van a matar por lo que creo, no me van a perseguir por lo que creo, mientras que me quede calladito está bien. ¿Pero usted cree que los cristianos estaban contentos con eso? No, señor. ¿Cómo que me va a quedar callado? No. Y ellos seguían hablando del Señor sin miedo y con denuedo y con sabiduría de parte de Dios. Y entonces los romanos los empezaron a perseguir. Esta gente está volteando el mundo de cabeza porque no están contentos con creer eso, sino quieren que todo el mundo crea lo mismo. Y eso ya es meterse con la privacidad de otra gente. ¿Te parece algo a hoy? Pero eso no fue todo. Muchos de los cristianos que empezaron a convertirse al Señor eran judíos. Y entonces los judíos, por ahí del año 64 después de Cristo, dijeron, ya estamos cansados de que los romanos nos dominen. Y se levantaron en armas y empezaron una rebelión en contra de los romanos. Y le dijeron a los cristianos, como ya los cristianos eran muchos, únanse a nosotros para atacar a los romanos y librarnos de esta esclavitud que nos tienen ellos. Los cristianos no sabían qué hacer, empezaron a orar con respecto a eso. Y al fin y al cabo dijeron, no nos vamos a unir a ustedes.
porque el Señor tiene otras maneras de hacer las cosas. Y entonces ahora los romanos perseguían a los judíos, a los cristianos, y los judíos perseguían a los cristianos porque les decían traidores. Aman ahora más a los romanos que a nosotros, y entonces ahora tenían persecución de los dos lados, de los romanos y de los judíos. Y otra cosa que empezó a pasar con los cristianos es que en el teatro, en el ejército, en los deportes, en muchas de esas cosas estaban tan unidas a cultos paganos, a cosas que a Dios no le agradaban, que los judíos decían: no, yo no me voy a meter ahí, yo no me voy a meter al ejército, no me voy a meter a estos deportes, porque muchos del entrenamiento eran desnudos, ¿verdad? Y otro montón de cosas, y era un culto al cuerpo. Y ellos dijeron: no, Dios es mi Señor y ya. Y ellos entonces lo veían como que odiaban a toda la raza humana y solo se querían entre ellos. Y entonces a los cristianos los empezaron a acusar de muchas cosas. Imagínense que los acusaban de ser caníbales. Decían: los cristianos son caníbales porque en la Santa Cena dice que se comen el cuerpo de Cristo. Y alguien de afuera dice: ¿cómo? Caníbal. Y entonces de ahí empezaron a aumentar. Ustedes como son los chismes, ¿verdad? Primero dicen esto, después dicen: son caníbales. Después dicen: mira que se comen a los bebés. Y empezaron a subir las cosas. Pero entonces y fueron vistos como ateos a los cristianos. Que los cristianos son ateos porque adoran a un Dios que nadie ve. Nosotros tenemos nuestras esculturas y nuestras estatuas y todo, mire, ahí está pero los cristianos adoran a nadie, son ateos. Y cada vez que hay un terremoto en la ciudad y cada vez que hay un incendio, le echaban la culpa a los cristianos, porque ellos enojaron a los dioses. Y seguro Zeus está enojado, y seguro el dios Marte está enojado. Y entonces era culpa a los cristianos. Y a los cristianos se les acusaba de traición también, porque una de las maneras muy simples de comprobar si una persona era leal al Imperio Romano era que llegara, había un altar, quemara un poco de incienso y se arrodillara y dijera: César es Señor. Así nada más. Y eso era más que suficiente. Ya dicen: ok, está bien, te puede ir. Y alguna gente decía: está bien, yo lo digo, yo por él lo digo, no es cierto. Y ya después voy a pedir perdón y hago sacrificios y listo. Pero los cristianos decían: yo no puedo arrodillarme y decir César es Señor cuando Jesús es mi Señor. Y yo no puedo decir eso. Y muchos prefirieron morir antes que hacer eso. Y los cristianos sin armas, sin violencia, conquistaron el mundo romano. De hecho, que hoy usted le pregunta a mucha gente y dice: yo soy católico romano, ¿verdad? Antes romano era completamente simbólico de un montón de dioses y todo, y se cambió completamente, ¿verdad? Y el evangelio llegó a muchos lugares a través de ellos, por su valentía, más que todo por el amor que se tenían y por su valentía. Imagínense que en el tiempo de Juan el Bautista iba pasando el rey y Juan se paraba al frente y le decía: no está bien que usted esté casado con la esposa de su hermano. Hoy la gente diría: es un asunto de ellos, no se meta usted en los problemas de otra gente, que ¿a usted qué le importa? A él, si él está en el gobierno, ¿verdad? Él para la economía es muy bueno. Imagínense que los romanos, donde venían, traían paz, se acababan los pleitos entre las tribus, hacían carreteras, traían prosperidad y la gente estaba contenta. Y dicen: pero ¿para qué alborote? La economía está tan bien, no alborote el asunto. Pero es que no, Dios nos llama más que eso. Dios nos llama a más que eso. Ser ciudadano romano era lo mejor que podía haber. Significaba juicios justos para usted, significaba poder, si a usted no le gustaba el juicio, podía apelar y apelar hasta llegar al César. Usted podía
viajar sin problemas por todo el imperio, y si hablaba griego podía comunicarse con quien usted quisiera. Y aparte de la educación que se le daba, y aparte de todo eso.